Ya hemos visto la semana pasada acerca de la voluntad del Señor, pero quiero que el día de hoy podamos iniciar con estas palabras que los discípulos dijeron cuando estuvieron insistiéndole a Pablo. En el versículo 14 dice: hágase la voluntad del Señor. Cuando no le pudieron persuadir, entonces terminaron diciendo: hágase la voluntad del Señor. Samuel Pérez Millos, hablando acerca de este tema, dice: las lágrimas y las palabras convincentes dieron paso a la expresión de conformidad plena con la voluntad de Dios, que estaba en el control de todo aquello que pasaba y que iba a ocurrir. Los creyentes someten sus deseos a la voluntad de Dios, como el Señor hizo también en Getsemaní. Esas palabras que llegan y dicen: hágase la voluntad del Señor. Pero lo que estaba haciendo Pablo era enfrentándose directamente a lo que el Espíritu Santo ya le había preparado. Ya sabía Pablo que iba a ser encarcelado, que iba a ser apresado, y que aún Pablo estuvo diciendo: aún mi propia vida la daría. Ese hágase conforme a la voluntad de Dios nos muestra algo más. A veces nosotros pensamos que cuando decimos yo estoy haciendo la voluntad de Dios, todo me está saliendo bien. Pero veamos un texto que nos va a mostrar también la voluntad de Dios, enfrentando también el sufrimiento. En la primera epístola de Pedro habla sobre el sufrimiento. Entonces sería bueno también poder entender la voluntad de Dios con respecto al sufrimiento. Si quiere, vamos un momento a primera de Pedro capítulo 4 versículo 19. Hágase conforme a la voluntad de Dios, dijeron los discípulos. Ahora en primera de Pedro capítulo 4 versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué texto tan precioso, porque ya nos está mostrando de los que sufren conforme a la voluntad de Dios. O sea que en la misma voluntad de Dios vamos a encontrar algo que es sufrimiento, ¿sí? Y ahora, ¿qué significaría esto de los que sufren conforme a la voluntad de Dios? Las pruebas vienen porque Dios lo permite. Por tanto, podemos descansar confiadamente porque siempre serán buenas para el desarrollo de la vida cristiana. Cada prueba que el Señor nos da va a ser para un desarrollo y para un crecimiento en la vida cristiana, en nuestra comunión con el Señor, en nuestra conformidad conforme a la misma imagen del Señor Jesucristo. John Piper, hablando acerca de 1 de Pedro capítulo 4 versículo 19, dice: todas las experiencias de sufrimiento en el camino de la obediencia cristiana, ya sean de persecución, enfermedad o accidente, tienen esto en común. Todas las pruebas tienen algo en común: amenazan nuestra fe a la bondad de Dios y nos tientan a abandonar la senda de la obediencia. Entonces, por lo tanto, todo triunfo de fe y toda perseverancia en la obediencia son testimonios de la bondad de Dios y del gran valor atractivo de Cristo, sin importar si el enemigo es la enfermedad, el diablo, el pecado u otras acciones satánicas. De manera que todos los sufrimientos que soportamos en el llamado cristiano, no importa de qué tipo sean, siempre serán con Cristo y por Cristo. Entonces vamos a hablar hoy acerca de la voluntad de Dios con respecto al encarcelamiento que tuvo Pablo. Por eso cuando Pablo le estaban diciendo no vaya, Pablo dice, estaba firme, decidido a hacer la voluntad del Señor, pero lo que iba a esperar de aquí en adelante iba a llevarlo a un sufrimiento. Iba a llevarlo al poder hacer la voluntad del Señor, pero en esa voluntad tal vez los hermanos iban a ver cómo Pablo iba a estar sufriendo, pero por amor al Señor. Este sufrimiento, la mayoría de nosotros cuando hablamos de sufrimiento queremos evitarlo. Nosotros nunca queremos nada, siempre queremos toda la parte cómoda, no queremos sufrir.
pero a veces el Señor tiene que llevarnos a mostrar su voluntad a través del sufrimiento. En el capítulo 4, versículo 19 dice, de modo o por consiguiente, que los que padecen según la voluntad de Dios, y aquí llega una promesa, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dos partes importantes, dos palabras de aliento que el Señor quiere. Los que están sufriendo según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro nos va a hablar acerca de los que hacen la voluntad de Dios, porque también va a decir, los que sufrimos pero por malhechores, pues no hay nada bueno. Pero los que sufrimos por causa del Señor, ahí estamos siendo conformados a la imagen del Señor Jesús. Samuel Pérez Millos dice, hecha la entrega incondicional de la vida al Señor, cuando nosotros entregamos, cuando encomendamos delante del Señor, cuando ponemos nuestra vida en las manos del Señor, al hacer esa entrega, el creyente encomienda también su actividad. No solamente nuestra vida, sino también nuestra actividad. ¿Y cuál es? Según el versículo es, hacer el bien. No solamente entregamos nuestras vidas, sino que también estamos entregando nuestra misma actividad. ¿Cuál es la actividad que el Señor quiere los que están sufriendo según la voluntad de Dios? Que hagan el bien. Dice Samuel Pérez Millos, la vida cristiana no es una forma de estoicismo que acepta el sufrimiento y el dolor como algo inevitable, sino que al entregar el problema a Dios mismo, tiene libre su mente para pensar solo en hacer el bien. Esto es, la entrega no puede ser pasividad, sino que ha de progresar en la senda de hacer el bien. El futuro se encomienda al Señor y se actúa en el tiempo presente practicando el bien. Entonces, veamos este ejemplo de lo que estamos viendo acá en Primera de Pedro, de los que sufren según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas y hacen el bien. Con respecto a Pablo, cuando está haciendo la voluntad del Señor y las consecuencias de lo que lleva a poder glorificar el nombre del Señor aún en el medio del sufrimiento. Entonces, teniendo en cuenta este pequeño contexto y este versículo, vamos a Hechos capítulo 21. Del versículo 15 al versículo 17 dice, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Entonces, aquí ¿qué está diciendo? Está mostrando que ya haciendo los preparativos, probablemente encontramos cuando le dijeron los discípulos, sea la voluntad de Dios, yo pensaría que está diciendo, Señor, encomendamos nuestras vidas delante de ti. Esto que estaba haciendo Pedro, que nos está mostrando, preparándose también para lo que continuaban. Señor, conocemos tu voluntad, entregamos nuestras vidas. Haz que por medio de todo lo que esté pasando podamos hacer el bien. Y de ahí, firme su rostro, puesto su rostro firme, Pablo va para Jerusalén, hacia donde el Señor ya lo había preparado de un largo tiempo, le había preparado que iba a suceder algunas cosas. Ahora en el versículo 17 llegamos a Jerusalén. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Pablo ya es recibido con gozo. Los hermanos de Jerusalén, al ver el equipo misionero, los recibe, tal vez se quedan en las casas. Algunos gentiles tal vez se quedaron en casas de judíos. Podíamos ver cómo la iglesia había progresado, aproximadamente ya había pasado desde el primer concilio hasta nuevamente el regreso a Jerusalén, unos 7 a 10 años. Y los hermanos de Jerusalén, al ver al equipo misionero de Pablo, los recibe con gozo. En el versículo 18 dice, al siguiente día Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo
y se hallaban reunidos todos los ancianos. Entonces Pablo, al siguiente día, después de estar con los hermanos, tal vez estuvieron contando cómo estaba su vida, ahora llega delante de los ancianos para hablar algunos asuntos y tal vez poder entregar la ofrenda que se había recolectado durante algún tiempo por Macedonia, por Acaya, por toda Asia. Toda esta ofrenda ahora iba a ser dada hacia Jerusalén, que estaba sufriendo pues algunos problemas, había también crisis económica, y Pablo quería reunirse al siguiente día con los ancianos para poder tener comunión y poder entregar lo que los hermanos habían hecho. Pero en el versículo 20 también encontramos cuál era el propósito que quería hacer Pablo al entrar con los ancianos. Dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, el versículo 19, perdón, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Este recibimiento entonces que tuvieron también los ancianos con Pablo, lo llevaron al poder escuchar a Pablo. Los ancianos, ahí uno de los principales ancianos era Santiago, y estaban escuchando las maravillas que el Señor había hecho con Pablo en medio de todos los gentiles. Cómo el evangelio había crecido, cómo había sido llevado por toda Asia, cómo se habían establecido iglesias aún en medio del sufrimiento, como por ejemplo lo vimos en Tesalónica y lo vimos más adelante en Éfeso. Y en cada oposición, una por una, estuvo contando Pablo todo lo que el Señor había hecho. Aquí Pablo no estaba contando todo lo que él había hecho, sino todo lo que el Señor había hecho, porque aún el equipo misionero también fue realmente un instrumento útil delante del Señor. Y aquí llega un pero, porque Pablo es atacado con algunos rumores. Confrontando la calumnia y abrazando la verdad, Pablo va a tener que enfrentarse a aquellos rumores. En el versículo 20 al 27 vamos a encontrar que Pablo se hallaba lleno de calumnias, lleno de rumores. Su testimonio, tal vez su ministerio, había decaído en medio de Jerusalén por causa de todo lo que estaban hablando en contra de él. En el versículo 20, en la parte segunda, encontramos cómo los ancianos van a tratar con este rumor. En el versículo 20 dice: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ahora en esta parte está diciéndole los ancianos, después de glorificar el nombre del Señor, de saber todo lo que el Señor había hecho, de tener que tratar de una vez con los rumores. Les habían informado, dice, que a los creyentes habían miles, probablemente unos 50,000 judíos que ya estaban o ya habían creído durante todo este tiempo, y habían escuchado un rumor. Y este rumor era en cuanto a lo que estaba enseñando Pablo en los lugares gentiles a los judíos. Recordábamos que en cada lugar, normalmente de los gentiles, en cada lugar había una sinagoga. ¿Qué estaban diciendo acerca de Pablo? Que estaba enseñando acerca de apostatar contra Moisés y que los hijos no se circuncidaran. Estaban malinterpretando una enseñanza que Pablo estaba dando. Ya lo hemos visto durante largo tiempo, pero Pablo había hablado que la salvación no se obtenía por medio de hacer rituales, por medio de justificarnos completamente por la fe. Y ellos habían malinterpretado esto.
Ellos estaban diciéndole que Pablo había dicho que ya no siguieran la ley y que los que seguían de aquí en adelante no tenían que circuncidarse. Estaba quitando algo cultural con respecto a la parte judía y de la misma ley del Antiguo Testamento. Un gran rumor que podría dañar completamente un ministerio. Y así como sucedió en el primer concilio, que podía haber una gran división de iglesias, los que eran gentiles con respecto a los que eran judíos, estaba nuevamente un rumor queriendo dañar todo lo que Pablo había hecho y la comunión misma en cuanto a los judíos con los gentiles. Los rumores. Qué peligroso es un rumor. Qué peligroso es cuando alguien acusa a otra persona falsamente. ¿Qué pasaría si, o cómo nos sentiríamos nosotros cuando alguien nos ofende personalmente? Cuando alguien nos acusa falsamente. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hizo Pablo frente a estos rumores? ¿Cuál fue su defensa? ¿Cuál fue la reacción que tuvo Pablo a lo que estaban hablando todos los millares o los miles de gentiles en contra de Pablo? Los miles de judíos, perdón, en contra de Pablo. El rumor. ¿Qué es un rumor? Para poder seguir hablando acerca de lo que estaba sucediendo en esta conversación entre ancianos y Pablo. Un rumor, ahorita nosotros le llamamos en esta época las falsas noticias. Un rumor es una información o una noticia no verificada o confirmada que se propaga entre las personas. Por lo general, los rumores se transmiten de boca en boca. Ahorita en esta época se transmite entre redes sociales, mensajes de texto, otros medios de comunicación. Estas noticias no verificadas pueden implicar hechos, eventos o situaciones que se difunden sin una base, sin una evidencia concreta para poder respaldar su veracidad. Los rumores son como una bola de nieve que comienza algo pequeño, pero al final va creciendo y va creciendo y va creciendo. ¿Puede ocasionar algo en la iglesia un rumor? ¿Un rumor puede dañar a la iglesia? Podría generar divisiones y conflictos. Los rumores entre los mismos hermanos. Si vemos en el contexto, los ancianos están diciendo, hay muchos judíos creyentes celosos de la ley. ¿Y usted está diciendo esto? O sea, era entre la misma iglesia que estaba ocurriendo este rumor. No era entre solo los judíos celosos. Ellos ya estaban hablando sus rumores. Pero ¿qué pasa cuando un rumor entra a la iglesia? ¿Qué haría? ¿Qué consecuencias habría? ¿Qué daños habría? Divisiones, habrían conflictos, daños de la reputación, la pérdida de confianza, la desmotivación, el desaliento, aún la distracción de la misión principal. Pablo probablemente pudo haber dicho, todo mi esfuerzo, todos los viajes que el Señor me ha permitido tener, y ¿sería en vano? Pues en realidad no encontramos nada de esto, pero puede ocasionar algo, un mal rumor. Hay rumores que a veces entre nosotros escribimos y empezamos a tener desconfianza de la persona. Empezamos a mirarlo mal. Qué peligro un rumor, ¿no? Y esto fue lo que encontramos, que había llegado también a Jerusalén en el ministerio y en el testimonio de Pablo. Pablo está callado. Aquí no encontramos a Pablo defendiéndose. En el versículo 23 vamos a encontrar cuán sabiamente los ancianos actúan frente a un rumor. Dice en el versículo 23, haz pues esto que te decimos. Pero en el versículo 22 primero, ¿qué hay pues? ¿Qué hay pues? Está diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Los ancianos están incluyendo con respecto a mismo Pablo. ¿Qué haremos? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto
porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pablo entonces dice, se queda callado, pero escucha el testimonio y escucha el consejo que los ancianos le quieren decir. En la Biblia de William Barclay, en el Nuevo Testamento, para poder decirlo de una mejor forma, dice, ¿qué crees que podemos hacer? Están hablando acerca de los rumores, porque se van a enterar de que has llegado a Jerusalén. Pablo, tenemos una sugerencia que hacerte, que te rogamos tengas en cuenta. La sugerencia, ¿cuál es la que están tomando los ancianos? Que hay 4 personas que están cumpliendo su voto, un voto nazareo. Y este voto tenía que terminar con una purificación. Ahora le están diciendo como algo para poder dar un testimonio de que él no se había separado de la ley, que pudiera pagar los gastos de aquellos judíos que estaban cumpliendo su voto, de que pudiera estar con ellos y aún tal vez él terminara de cumplir su voto que tal vez lo había hecho antes. Pablo no está haciendo un voto de nazareato, no está cumpliendo un voto de nazareato, está cumpliendo un voto de purificación, pero está apoyando a los que eran nazareos. Estos nazareos en esta época eran personas muy piadosas, a tal punto que el Herodes Agripa, para poder dar un buen testimonio a los judíos, pagaba los gastos de los que eran nazareos para poder cumplir sus votos, para poder mostrar que él también estaba de acuerdo con los judíos. Probablemente esta era una de las formas que estaban utilizando los ancianos para que él pudiera dar una evidencia de que estaba de acuerdo con aquellos que eran piadosos, de que estaba de acuerdo con respecto a las costumbres de la misma ley y que aún Pablo podía hacer un voto de purificación. Esto implicaba que pudiera estar durante 7 días en el templo, 7 días en donde ellos no podían trabajar, en donde había una crisis en Jerusalén. Y Pablo iba a asumir los gastos de aquellos 4 para dar un buen testimonio delante de todos. A veces la mejor solución para poder atacar un rumor, delante de los ancianos, el poder confrontar la calumnia, es abrazando la verdad. Había un ejemplo de una señora que le gustaba esparcir chismes y rumores por todos lados. Delante de su vecina hablaba y hablaba en contra de su vecina, en contra de la vecina, hasta que todo el pueblo empezó a ver mal a la vecina. Cuando la señora se dio cuenta que era un rumor, era un chisme, dijo, ¿qué puedo hacer? Voy a irme para donde un sabio para saber qué puedo hacer para poder volver a darle un buen testimonio a mi vecina. Llega donde el sabio y le comenta todo el asunto. El sabio le dice, haz una cosa, compra una gallina y por todo el pueblo, por donde vaya pasando, ve quitando una pluma y la va poniendo delante de cada puerta. Ella lo hizo durante ese día y llegó a donde el sabio, ya, ¿qué más tengo que hacer? Dijo, al otro día necesito que recojas cada pluma que recogiste, que pusiste en cada lugar. La señora al otro día va a buscar cuántas plumas puede encontrar en cada lugar, en cada casa, y solo encuentra 2. Después de tanto esfuerzo llega donde el sabio diciendo, solo pude recoger 2. El sabio le dice, es fácil poder llevar palabras, poder dar palabras a cada lado. Lo difícil es poder retractarlas. Era muy difícil ahora poder retractar muchos de los rumores que tenía Pablo. Pero delante de la iglesia iba a haber un gran testimonio que Pablo no estaba en contra de Moisés,
Sus enseñanzas nunca habían sido apostatar, nunca había sido separarse de la ley del Señor. Sus enseñanzas no estaban dirigidas con respecto al cumplimiento de ordenanzas, sino sus enseñanzas estaban guiadas a la justificación solamente por la fe. Ninguna de las otras cosas realizadas el hombre podía justificarse. Pero este mal entendimiento y estos rumores hicieron que se dañaran las mismas enseñanzas o la misma iglesia estuviera un poco prevenida con respecto al hermano Pablo. ¿Qué hicieron los ancianos? Dar un buen testimonio. Le dijeron: te rogamos, hermano Pablo, nos parece una buena sugerencia, tenla en cuenta. Y vemos a Pablo, tal vez por sus convicciones, pudo haber dicho: yo no necesito nada de esto, yo no necesito tener que poder dar un testimonio. Pero por amor a los hermanos, por amor a la misma unidad de la iglesia, por amor a los ancianos, Pablo va a cumplir lo que le habían dicho, la sugerencia, porque nunca fue algo impuesto tampoco. Dice en el versículo 24: tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Iba a dañar el rumor, iba a contraatacar el rumor mostrando la verdad, que Pablo estaba ordenando conforme a la misma ley. En el versículo 25 dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. En el equipo misionero habían también gentiles. Lucas está integrado ahí, está dentro de la conversación con los judíos. Hay otros hermanos que también vienen en el equipo misionero y que tal vez son gentiles. Y los ancianos terminan diciendo: en cuanto a ellos no hay problema. Lo que ya habíamos hablado en el concilio, solamente absténganse. Por el testimonio de los hermanos judíos, por favor, no tomen nada de esto, no coman nada de esto. Vivan su vida ordenadamente, amando también a los judíos, con una conciencia grande. Estén delante de los hermanos que los están recibiendo. Tal vez estaban viviendo en casa de judíos. Cómo la iglesia ha cambiado, cómo los hermanos han agrandado su corazón, cómo han hospedado tal vez a gentiles, y para ellos no hay ninguna división ahora entre judíos y gentiles. El problema que hay aquí es un problema de calumnia, un problema que están dañando la enseñanza que Pablo estaba llevando. Por eso los ancianos lo llevan a que tome esta sugerencia. En el versículo 26 y el 27 dice: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Recordamos que un rumor puede ser como una bola de nieve que empieza a crecer, a crecer, a crecer. Que los rumores dañan el testimonio, hacen prevenir a la persona, pero hace algo peor, que hace que veamos cosas que tal vez no han pasado. Un ejemplo, un hermano está teniendo algún problema, cuentan el rumor, y ahora yo voy caminando por la acera del frente porque tal vez el hermano va a hacer algo en contra mía, y el hermano huye. Tal vez salió corriendo porque iba tarde para el trabajo, y lo primero que la persona ve es: ¿qué más haría? Ya está huyendo de nosotros. Empieza uno a imaginar cosas que tal vez no han pasado.
El hermano tal vez iba tarde y terminamos hablando cosas malas o cosas en contra del hermano. Hay un libro de Charles Stanley donde cuenta que una hermana llevaba meses, casi hasta un año, sin poder pedirle, poder congregarse, sin poder escuchar la palabra del Señor bien, porque un día vio a Charles Stanley caminando y él, desprevenido, continuó y no la saludó. Ella estaba diciendo, tal vez fue por esto. Le contaron esto los hermanos, pero todo esto era mentira. Y su fe había sido, su corazón no había encontrado una paz delante del Señor. Y todo un rumor la había llevado a que no tuviera una paz en su corazón y un perdón en contra del hermano Charles. Luego el hermano Charles le dice a la hermana, hermano, perdóneme porque yo pensé esto. Y él dijo, yo ni me acuerdo, yo no me había dado cuenta de esto. Pero así van ocasionando rumores tras rumores. Hasta aquí en donde encontramos un pero. En el versículo 27 dice que unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra del pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ahí nos damos cuenta cómo estaban calumniando más y llamando a toda la multitud en contra de Pablo. Un rumor causa alboroto. Dice que alborotaron a toda la multitud. Versículo 28 dice, dando voces gritaron, 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Lo pensaron. ¿Se da cuenta cómo un rumor daña todo? Yo creí, yo pensé. Es que como a usted lo vi con este hombre, pensé que también usted lo había metido al templo. Tras de que enseña en contra de la ciudad, enseña en contra de la ley, enseña en contra del templo. Qué peligro lo que hacen los rumores, las calumnias, las falsas noticias. En la actualidad encontramos todo el tiempo una noticia en contra de un ministerio, este ministerio hablando, y todo el tiempo hablándose de rumores, de calumnias, a veces no con base sólida. Y estos judíos, lo dice según la Biblia, pensaban que Pablo había metido en el templo. ¿Por qué? Porque su amigo con el que estaba andando tal vez en la ciudad era un gentil de Éfeso. Tal vez uno de Asia vio todo el alboroto que había ocurrido en Asia, vio cómo el evangelio había crecido, cómo se había llevado a Colosas, a la Odisea, a cada lugar. Y estos judíos dijeron, ha hecho un daño completo este hombre. Ha traído una apostasía en contra de la ley. Pero sus enseñanzas son peores, porque enseña en contra de los judíos. Se había tal vez convertido en un antisemita. Dice acá también en el versículo 28, que enseñaba en contra del pueblo, en contra de la ley y en contra de este lugar, que era el templo. Tres cosas importantes que daban su identidad para los judíos, que estaban dañando toda la imagen. Si dijeran algo malo en contra de nosotros que tal vez no importa, uno dice, pero cuando llega a encontrar o a dañar algo de mi identidad, y se hace un alboroto. ¿Está diciendo eso de mí? Cuando llega con algo de nosotros. ¿Qué estaban diciendo los judíos? Está hablando en contra de ustedes. Está enseñando en contra de la ley. Para ellos era lo más importante, y está enseñando en contra del mismo templo. ¿Qué hicieron los judíos? Dice en el versículo 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo
y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Pablo entonces fue alcanzado por los rumores, pero continuamos viendo a un Pablo firme en su fe. ¿Por qué encontramos a un Pablo así? Su voluntad, su alma había sido encomendada delante del Señor. Tal vez recordaba lo que había sucedido con el Señor Jesús. Ya había sido enjuiciado el Señor Jesús en contra de falsos testimonios. Y Pablo ahora más adelante va a ser también delante de un juicio en contra de falsos testimonios. Del Señor Jesús habían dicho que iba a destruir el templo. Ahora aquí están diciendo que Pablo está hablando en contra del templo, en contra del mismo pueblo de los judíos y en contra de la misma ley. Pablo continuaba su fe firme porque su alma había sido encomendada delante del Señor. En los siguientes capítulos vamos a ver cómo Pablo seguía haciendo el bien en medio de lo que estaba sucediendo. Versículo 31. Cerraron las puertas y en el 31 dice: y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Un alboroto casi literal. 10 años después, un alboroto así va a ocasionar que se acabe el mismo templo. Los romanos no apoyaban ningún alboroto y estaba ocasionando un alboroto por alguien que inocentemente había caído en unos rumores, en la calumnia de las personas. Procuraban matarle. Todos querían destruirlo. Si estamos en el templo y nos imaginamos un poco el templo y miran en sus Biblias el templo en el periodo de Herodes, encontramos que hay dos patios. Un patio que se llama el de los gentiles, otro patio que está el de las mujeres, y en medio de esos patios habían unos muros diciendo que donde entrara un gentil al patio de los judíos, al atrio, necesariamente tenía que morir. Los romanos, la única cosa que respetaban en los juicios de los judíos era esta condenación. Para ellos era algo sagrado que un gentil entrara al lugar del atrio, y por esto tenían avisos donde decía en griego, en latín, creo que en hebreo también, que si entraba un gentil, de una vez moría. Esto era lo que había sucedido. Ellos cerraron las puertas del templo para que sacan a Pablo del lugar del atrio, cierran las puertas queriendo mostrar que lo van a matar, pero que la sangre no entre hasta el lugar del atrio, porque eso también era terrible para ellos mismos. Pero el juicio que iba a hacer era de una vez que tenía que morir. Había caído un rumor del cual la muerte del mismo Pablo ya había sido sentenciada. El alboroto había llegado, todos ya querían matarlo. Y aquí encontramos en medio de todo esto una providencia de parte del Señor. En el versículo 31 y 33 dice: y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Salvado por la misma ley romana, una intervención de parte del Señor. Su alma había sido encomendada al Señor. Pablo estaba haciendo la voluntad de Él, por lo cual no podía desconfiar de lo que el Señor estaba realizando. Dice aquí en el versículo 31 que procurando ellos matarle, dice en el 32,
corrió a ellos y cuando vieron al tribuno, los soldados dejaron de golpear a Pablo. Lo mismo si vemos el mapa, al lado del templo quedaban unos muros en donde los romanos estaban vigilando todo lo que sucedía en el pueblo. Lo que al escuchar entonces el estruendo, el alboroto, el centurión, los tribunos bajaron inmediatamente de la muralla que estaba cerca del templo y llegaron de una vez al atrio. No tuvieron que pasar tal vez puertas o estaban en otros lugares, porque probablemente en minutos pudo haber muerto Pablo. Pero al escuchar este alboroto, bajan aproximadamente unos 80 soldados, 100 soldados bajan, el tribuno que tenía el control de muchos centuriones, y detienen el alboroto. La mejor forma de ser salvado aquí es al ser apresado por los romanos. Ya era muerte automática para Pablo por medio de los judíos, pero el Señor intervino porque el Señor quería algo más con Pablo. Pablo estaba atento a la voluntad del Señor. Aquí estoy, Señor, haz lo que tú quieras de mí. Una vida dedicada en donde si moría, estaba bien, porque su vida estaba con Cristo. Dice que para él morir, él era ganancia. El morir ahí era una ganancia porque ya iba a estar con el mismo Señor. Pero el Señor había puesto y pone grandes propósitos para los que quieran hacer la voluntad del Señor. Versículo 33 dice, 34, perdón. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. La fortaleza es el lugar que queda cerca donde ellos estaban, y era como una torrecita en donde podían bajar rápido para el templo. Y lo que dice el tribuno es, llévenlo porque lo quieren matar. ¿Qué había preguntado el tribuno? ¿Quién es él? ¿Qué había hecho? Y tanto alboroto que no se entendía lo que estaban queriendo decir. Había un gran alboroto, había una gran blasfemia en contra de lo que había hecho Pablo. No había hecho nada, pero la imaginación, los rumores, la calumnia llevó casi a la muerte de una persona. Dice en el versículo 35, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! ¡Muera! Lo estaban subiendo al lugar de la fortaleza y los mismos soldados tenían que empujar a Pablo, tenían que llevarlo porque todos estaban sobre Pablo queriendo matarlo. Había una gran violencia, había un gran alboroto y aún personas queriendo decir que muera. ¿Qué hacen los rumores en la iglesia? Probablemente no vamos a golpearlos, aunque han habido ocasiones en donde los malos entendidos llevan a golpes aún hermanos. Los rumores que llevan a un gran alboroto, a una gran división, aún tal vez en su mente decir, llévatelo, Señor. No solamente que muera, sino que se lo lleve el Señor. Igual, Pablo continuaba firme en su fe. De aquí en adelante vamos a encontrar Pablo cómo va a llevar a hacer el bien en medio de este gran sufrimiento que va a ocasionar de aquí en adelante. Pablo es apresado. Pablo es llevado al lugar de la fortaleza y viendo la voluntad del Señor, Pablo es salvado de la muerte. De aquí comienza su cuarto viaje misionero. El Señor normalmente va mostrando cómo cada viaje misionero es llevado por la voluntad del Señor. En el primer viaje fue apartado Pablo para llevar las buenas nuevas a otros lugares. En el segundo viaje el Espíritu Santo dice, por aquí no, vamos por allí. En el tercer viaje el Espíritu Santo prepara a Pablo para lo que sigue y ahora el mismo Señor está preparando a Pablo
para que lleve su cuarto viaje misionero aún a reyes y aún a lugares altos. Nos damos cuenta cómo la voluntad del Señor va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, de lo que tal vez nosotros proponemos, va mucho más allá de la voluntad del Señor. Hay un testimonio de un hermano llamado Policarpo de Esmirna. Ya en su edad avanzada el Señor le da un sueño. El sueño es que va a morir, va a ser apresado por los romanos, y él, después de ver el sueño, dice: Señor, sea tu voluntad. Al poco tiempo llegan los romanos, él ya entendiendo la voluntad que el Señor quería, los recibe, les dice: sigan, coman, les tenía preparado comida para ustedes. Más adelante dice: por favor, pero déjenme orar un tiempito mientras ustedes comen. Se entrega delante del Señor. Como primera de Pedro 4:19 dice: encomiende sus almas y hagan el bien. Ahora, sufriendo por la voluntad del Señor, Policarpo de Esmirna se entrega a los romanos, ellos asombrados porque era alguien peligroso para Roma, y lo van a ejecutar. Él dice, lo van a poner en la hoguera, y él dice: por favor, no quiero morir clavado para el dolor, déjeme en esta posición. Su posición era de alabanza y de adoración al Señor. Y en medio del fuego, Policarpo de Esmirna no muere. Tiene que ser clavado para que pueda morir. Un gran testimonio, una semilla que más adelante otras personas vieron a causa de esta muerte y ese testimonio del Señor. Pablo también va a ocurrir de aquí en adelante que va a escribir sus mejores cartas aún apresado, siendo preso en Roma, aún dando testimonio a reyes, aún delante del mismo César. La voluntad del Señor va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. La muerte de Jim Elliot, todos conocen cuando Jim Elliot dice: pues no es tonto perder algo que realmente no es mío, sino es lo que es del Señor. Muere delante en los Auca, pero más que eso, el Señor permite que esos Auca puedan conocer y creer al Señor Jesucristo por medio de la muerte de estos hombres. Grandes efectos que hay en la voluntad del Señor al poder querer obedecer lo que el Señor quiere. Tal vez hemos hablado de martirios, pero ¿qué tal de una relación que sea incrédula? De una relación en yugo desigual. Va a haber sufrimiento, pero la voluntad del Señor es una en yugo desigual. Va a haber tal vez una tristeza en su corazón, pero aquel que hace la voluntad del Señor, que encomienda su voluntad delante del Señor, va a tener también una gran recompensa. Efectos de la voluntad del Señor, de hacer la voluntad de Dios. Dice F.H.W. Myers: finalmente, es un crimen nuestra vida cuando por medio de su abandono sin riesgo podemos traer bienaventuranza eterna a nuestros semejantes. Hay un poema que Myers dice: solo almas veo caminar a mi alrededor. Esclavo es el rey, siervo es el vencedor. Almas que comparten una esperanza vana, ay, contentos con la apariencia mundana. Entonces, con intensidad insoportable, escucho el llamado del Dios adorable: salva a estos, sálvalos hasta que perezcas, da tu vida por ellos, menos no ofrezcas. A todos no se nos pide que nuestra vida sea como mártires. Tal vez a todos no se nos pide la espada, el fusil, la cárcel. Solamente está reservado para algunos pocos selectos, para algunos que el Señor se agrada, que puedan ser olor fragante y agradable delante del Señor. Pero cada uno de nosotros podemos tener un espíritu de mártir, un celo de un mártir, una devoción de un mártir. Cada uno de nosotros podemos vivir como aquellos que ya han dado su vida por Cristo. Cada uno de nosotros podemos ver mucho más allá, porque
solo por nuestras propias vidas no habría nada más. Como dice la Biblia, que el grano de trigo, si no muere, queda solo. Cuán bueno es que el Señor nos permita poder hacer la voluntad del Señor, aún con un gran propósito de llevar más personas hacia Él. Termina su poema el hermano Myers: en la buena, en la mala, con la cruz o la corona, la tormenta o la bonanza, mi alma y cuerpo, oh Dios, acepta, para que hagas con ellos tu bondad perfecta. Cuán precioso es poder entregarnos delante del Señor y decir: haz lo que tú quieras, Señor, haz tu voluntad en mí. Vemos Pablo iniciando su arresto, pero él diciendo: hágase tu voluntad en mí, mas no la mía. Oremos, hermanos. Señor, queremos darte gracias porque sabemos que el sufrimiento a veces no es agradable para cada uno de nosotros, Señor. Queremos huir, queremos alejarnos cuando somos llamados a negarnos a nosotros mismos, Señor. Como rehusamos al poder vivir conforme a tu voluntad porque nos desacomodamos de nosotros mismos. Queremos pedirte, Señor, que realmente nos permitas poder oír tu voluntad, poder enfrentarnos conforme a lo que tú quieres, Señor. Aún pedir tu ayuda para poder llevarte a ti en medio de nuestro sufrimiento, glorificar tu nombre, Señor. Que aún en medio de cada prueba podamos conformarnos a la imagen de tu Hijo, Señor. Te damos gracias por el testimonio de Pablo, por cómo su fe estaba puesta en ti, su confianza en el Creador de todas las cosas, en tu fidelidad, Señor. Permite que nuestro conocimiento sea más amplio de ti para entender que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.